Señora directora, también muchas gracias por la oportunidad. Me siento muy honrado y contento de estar aquí platicando de la que puedo decir que es la tradición, mi tradición favorita, que es el Día de los Muertos. Y bueno, aún más me alegra que sea en el contexto de esta iniciativa, de este proyecto de los estudiantes de la Escuela de Diseño, para trabajar en los cortos animados en torno a esta tradición que si bien la tradición mexicana es la que está reconocida como patrimonio intangible de la humanidad, es una tradición que comparte la región de Mesoamérica. Les voy a compartir en pantalla lo que va a ser la presentación para que podamos iniciar. Aquí no sé si Carlos podría darme un poquito de luz en cuanto a cómo compartir la presentación. Sí, al lado derecho aparece un enlace que dice presentar ahora. Así es. Entonces ahí se selecciona la pantalla, ahí dice seleccionar pantalla. Me dice que no tengo permitido presentar. Déjame ver que me parece que ya. ¿Ustedes me confirman? Sí. Sí, ahorita sí ya se mira. Ya está. Sí. Ok. ¿Ya excelente. Lo ven en pantalla completa? Excelente. Sí. Ahorita sí, excelente. Perfecto. Bueno, acá empezamos con una frase que muy conocida, el muerto al gozo y el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y esto nos da un marco de referencia de lo que es la muerte dentro de la cosmovisión mexicana y, por qué no, mesoamericana, ¿no? La muerte, cada cultura tiene un concepto diferente de lo que es la muerte. Cada cultura tiene sus propios ritos alrededor de la muerte. Y en el caso de los mexicanos, decimos que los mexicanos nos reímos de la muerte. Y quizás algunas otras personas, extranjeros, dirán, bueno, ¿por qué reírse de la muerte? ¿Por qué la muerte es dolor, la muerte es tristeza? Creo, y lo que mencionaba Carlos al principio también, es que la muerte debe considerarse como parte de la vida. Octavio Paz decía también que una sociedad no puede valorar la vida sin tomar en cuenta la muerte, y la muerte, a final de cuentas, es la continuación de la vida. Entonces, a partir de ahí, quiero platicarle de los orígenes prehispánicos de esta tradición. Si bien la tradición del Día de Muertos, como lo conocemos hoy en día, es una mezcla de los pueblos prehispánicos con las tradiciones que llegaron con la colonia a Mesoamérica, quiero y creo que es importante que nos remontemos al significado original, digamos, a los ritos que los pueblos prehispánicos, los pueblos que habitaron la región de Mesoamérica, llevaban a cabo en torno a la muerte, y cuál era su cosmovisión y cuál era el concepto que tenían de la muerte. Lo interesante de cómo veían la muerte los pueblos prehispánicos, y me voy a referir más específicamente al pueblo mexica o mexica, es que las almas de los difuntos iban a un espacio temporal de acuerdo al lugar en donde, de acuerdo a la forma en que hubieran fallecido. El Mictlán es a donde iban todas las personas que morían de enfermedades o por vejez, y Mictlán significa lugar de los muertos. El Mictlán
era, como le decía, un espacio temporal en el que para llegar el alma a Mictlán tenía que recorrer un largo camino lleno de obstáculos. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque los antepasados dejaron inscritos códices. Hay un códice en especial que trata todos estos temas que se llama Códice Florentino, y ahí lo que se narra es que para llegar al Mictlán, las almas tenían que pasar por varios obstáculos. Uno muy importante era un par de montañas que percibían que las almas corrían el peligro de ser aplastadas. Pasando este obstáculo, venía un sendero que era protegido por una serpiente. También tenían que pasar por un sendero que era vigilado por una lagartija verde, como lo describe el códice. Después de pasar por estas partes del camino, llegaban a praderas y algo muy importante también que tenían que lidiar las almas era un río considerado del infierno. Y cuando hablo del concepto infierno es bien importante también tomar en cuenta que quienes interpretaron los códices son los españoles que llegaron con la conquista, son personas que en su contexto son creyentes de la religión católica, entonces siempre encontrarían similitudes entre las costumbres o las creencias de los indígenas con sus creencias religiosas propias del catolicismo. Entonces, por eso es que en algunos momentos se va a mencionar infierno, cielo, paraíso, etcétera, porque al final de cuentas ellos, dentro de su educación, dentro de sus creencias, tendían a hacer este tipo de comparaciones. Entonces, se menciona que tenían que cruzar un río infernal, y para cruzar este río, que era el último paso para llegar ante el Dios de los muertos, debían tener la ayuda de un perro. Y aquí, bueno, yo creo que ya los estudiantes empezaron a hacer la asociación con esta película que creo que todos conocemos, con la película de Coco y con el perro Xoloescuincle. Este perro era muy importante y es por eso que se acostumbraba y se procuraba que en todas las casas se criara este tipo de perros, porque eran los que te ayudarían a cruzar el río para que tu alma pudiera llegar ante el Dios de los muertos. Entonces, también se dice en estos códices que el único perro que podía ayudarte a cruzar debía tener el pelo bermejo, es decir, rojizo. Perros con pelo blanco, ¿no? Perros con pelo negro tampoco. Entonces, de ahí que el perro Xoloescuincle, que es una especie endémica de México, era el perro indicado para ayudarte a cruzar este río. Otro lugar al que podían ir las almas es Tlalocán. Tlalocán es el lugar donde reina el dios Tlaloc, que como sabemos es el dios del agua, el dios de la lluvia. Y curiosamente, quienes iban a este lugar después de morir, eran quienes morían ahogados o que morían por impactos de rayos. Y esto es bien curioso porque cualquiera podría decir que morir ahogado o morir siendo golpeado por un rayo es de las peores formas de morir, pero en la cosmovisión de los mexicas, esta forma de morir era una especie de premio de parte de los dioses. Si tú morías de esta forma, es porque los dioses estaban llamando a Tlalocán, y Tlalocán, a diferencia de Mictlán, era un lugar donde siempre había regocijo, aquí no había obstáculos, aquí llegabas a un lugar donde siempre era verano, donde siempre había frutos, donde la cosecha era abundante, y por eso es que también quienes interpretaron los códices le llamaban el paraíso terrenal. Entonces ahí podemos ver lo que les comentaba hace un instante, esta diferencia que hacen entre lo que podría ser el infierno, que es el Mictlán, que es un lugar de castigo, un lugar en el que tu alma tiene que purificarse a través de
de poder librar ciertos obstáculos, y la contraparte que es Tlalocan, que ahí llegabas como un premio de los dioses. Se creía también que la muerte de este tipo, me refiero a la muerte por ahogamiento o por algún rayo, era contagiosa, y se cree esto porque la idea era que una vez que tú llegabas a Tlalocan, tu alma intercedía por la de tus familiares, entonces era posible que los dioses pudieran cumplir de cierta forma ese deseo y procurar la muerte de tus familiares cercanos de la misma forma, de modo que pudieran estar juntos después de la muerte. El Tonatiuh Ichan, la Casa del Sol. Este lugar es importante porque aquí se dirigían las almas de los guerreros, las almas de los combatientes que morían luchando. Y otro punto interesante de este espacio de la Casa del Sol es que también ahí se dirigían las almas de las mujeres que fallecían en labores de parto, porque la creencia era que el parto en sí era una gran batalla. Entonces, a Tonatiuh Ichan llegaban los combatientes, los guerreros que morían en batalla, y las mujeres que morían en las labores de parto. Tonatiuh Ichan es un lugar en el que, de acuerdo con los códices, abundan árboles de todo tipo, y las almas andan libres como aves, polinizando todo tipo de flores que crecen en estos árboles. También la creencia de Tonatiuh Ichan es que los guerreros que habían sufrido durante la batalla, cuyos escudos habían sido perforados por los enemigos, podían ver al sol, podían ver a Tonatiuh a través de esos agujeros que tenían en los escudos. Entonces, el haber sufrido en la batalla era un privilegio porque te daba la oportunidad de poder admirar al sol. Sicalco es el lugar al que iban las almas de los pequeños. Los niños que fallecían, considerados almas inocentes, iban a Sicalco, y curiosamente los códices reflejan que cuando fallecía un menor, su cuerpo era enterrado. Ahorita vamos a hablar un poco de cuáles eran los ritos mortuorios. Y bueno, se dice que los niños eran enterrados frente a los graneros, porque hay un simbolismo con el maíz, con la fertilidad de la tierra. Y bueno, Sicalco era el lugar designado para los más pequeños. Hablando un poco de los ritos mortuorios, quiero comentarles que también estos códices lo que nos enseñan es que cuando fallecía una persona, el primer rito era las exequias, era muy, digamos, similar a lo que seguimos acostumbrando hoy en día, un funeral en el que la familia, las personas allegadas, se despedían de su ser querido. Era la separación del occiso, del fallecido, de la comunidad de los vivos. Ahora, está la creencia de que la muerte para los pueblos mesoamericanos es alegría y que uno se ríe de la muerte, pero no es de todo cierto. La muerte en sí lleva tristeza, y en estas exequias había un grupo de mujeres conocidas porque ellas lloraban la muerte de esta persona, y de tal manera que provocaran en la familia y en la comunidad misma este sentimiento de tristeza que de alguna manera los ayudaría a superar la pérdida del ser querido. Es decir, se reconoce que en el nacimiento hay alegría y que en la muerte hay tristeza. La costumbre mexica era que cuando naciera una persona, los niños eran quienes
salían de la casa en la comunidad gritando el nombre del recién nacido. En la muerte son las mujeres ancianas quienes lloran la partida de esta persona. Ahí también está esa dualidad del significado de la vida y la muerte. Como les decía, la tradición que conocemos hoy en día es resultado de una mezcla de la cosmovisión prehispánica y las costumbres y la religión que llegó a nuestro continente con la colonia española y la religión del catolicismo. Como es bien sabido, la conquista no únicamente fue, digamos, militar, económica, sino también religiosa. Y en este aspecto es de resaltar que al instaurarse la religión católica en Mesoamérica, los evangelizadores aprovecharon las creencias de los pueblos originarios para adaptarlas de cierta forma a las costumbres católicas y facilitar la conversión de los indígenas. Les hablaba de las exequias como el primer ritual de la muerte. El segundo ritual tenía que ver también con la forma en que la persona habría fallecido. Cada año, durante los 4 años siguientes a la muerte, habían ritos en los que se recordaba a esta persona en el lugar donde había sido sepultada, y el mes en el que se llevaba a cabo variaba dependiendo también de la forma en que hubiera fallecido. Entonces, las personas que fallecieron por enfermedad, por vejez y cuyas almas se fueron a Mictlán, se les recordaba cada año en el mes de noviembre, y esto fue aprovechado por la religión católica para consumar también con la celebración de los fieles difuntos y de todos los santos. Es por eso que hoy en día, el 1 y 2 de noviembre, son las fechas en que recordamos a las personas que partieron. Un aspecto súper importante de la celebración del Día de Muertos es el altar. El altar, y que también es una costumbre, una tradición aquí en El Salvador, por esta coincidencia que tenemos de los pueblos mesoamericanos, específicamente de los náhuatl, es el altar, y veremos que tiene muchos elementos, y también es importante resaltar, y no podemos dejar a un lado el reconocer que dependiendo la región, dependiendo la comunidad, se agregan o se quitan algunos de los elementos y pueden tener diferencias en los significados. Pero hay elementos muy comunes que son los que queremos resaltar en este momento. Uno de ellos es el papel picado. Todos conocemos el papel picado, es una parte elemental de los altares, y lo que significa el simbolismo de este papel picado es la unión entre la vida y la muerte, y también el significado, el simbolismo está en los colores. El morado, que es muy común que sea usado en este tipo de papel, de este tipo de ornamento. El morado es luto, el blanco es la pureza del alma. Entonces, cuando lo ponemos todo junto, cuando lo ponemos como una combinación de colores, también le estamos dando lugar a este sentimiento de alegría que nos provoca el saber que el alma de nuestro ser querido ha vuelto al plano terrenal por una noche para compartir con nosotros los alimentos y para poder recordarlo. Es muy importante en un altar que se coloquen objetos personales del difunto, y también muy importante, eso sí, no puede faltar, son los alimentos predilectos de nuestro o nuestros difuntos. El vaso con agua es un elemento también que no se puede descartar en un altar, porque
Esto viene de creer que el alma viene de haber recorrido un largo camino desde el más allá hasta nuestros hogares y necesitan calmar su sed. Otro elemento que siempre vamos a encontrar en los altares es un poco de sal. La sal tiene un simbolismo de purificación del alma. Siempre también tenemos que poner un retrato de la persona, eso es muy importante. El retrato por lo regular se coloca en el nivel más elevado y también va acompañado de velas. Tanto las velas como la flor de cempasúchil, ahorita os voy a platicar un poquito, tiene la intención de guiar las almas de regreso a los que fueron sus hogares. Cempasúchil significa flor de los 20 pétalos. Aquí, si no me equivoco, se conoce como marigold y se produce en colores amarillo y naranja. Estos colores representan el sol y representan la tierra. Y no únicamente lo resaltan por su color, sino también por su aroma. Si ustedes visitan México en las fechas cercanas a la celebración del Día de Muertos, se podrán dar cuenta que este olor de esta flor impregna todos los mercados, los cementerios, los hogares. Es una flor que tiene un gran significado y que también es importante incluirla en los altares. El saumerio o copal, que ustedes lo van a ver aquí, es un tipo de incienso prehispánico que se cree también que aleja a los malos espíritus. Ustedes van a ver siempre el uso de calaveras. En la antigüedad se usaban cráneos reales. Hoy en día lo que podemos ver son calaveras ya sea de cerámica, pero también son muy comunes las calaveritas de azúcar. Las calaveras de azúcar en las que se acostumbra a poner el nombre del difunto sobre la frente. Les pongo aquí una imagen, creo que todas la conocen, a la Catrina, porque les quiero platicar también un poco de todo este efecto que tiene la tradición del Día de Muertos en la cultura y en el arte. La Catrina originalmente fue nombrada por su creador, por su autor, José Guadalupe Posadas, que hacía grabados. Él le llamó la calavera garbancera. Y garbancera era un término que se usaba a principios del siglo XX en México para definir sobre todo a damas, a mujeres que pretendían ser de la alta sociedad, que acostumbraban usar vestidos, digamos, ostentosos y otro tipo de accesorios para dar la idea de que pertenecían a la clase alta. Entonces, la calavera garbancera, que después fue Diego Rivera quien le dio el nombre de Catrina, surgió como una sátira a la sociedad mexicana de principios del siglo XX. Estos grabados con la Catrina se pueden encontrar en diversas escenas de la vida cotidiana de México. José Guadalupe Posadas utilizaba la figura de calaveras, de esqueletos, para hacer una crítica a lo que era la sociedad mexicana en ese entonces. Y bueno, de ahí la Catrina, como ya lo podemos constatar hoy en día, se ha vuelto un elemento que no puede faltar en la celebración del Día de los Muertos. Y pues siempre es interesante, siempre es muy bonito ver tanto a hombres como mujeres disfrazados, maquillados como Catrines y Catrinas y uniéndose a los festejos del Día de Muertos. La influencia también de esta tradición ha tenido un impacto en la música popular.
quiero pensar, espero que todos conozcamos esta canción de La Llorona, por ejemplo. Es una canción muy popular y que también trata de la muerte. Entonces, hay otra tradición, hay otra costumbre no tan conocida y espero en algún momento poder platicar un poco más de ella porque es de mis favoritas y son las calaveras literarias. Las calaveras literarias son versos que se escriben usualmente dedicados a una persona que aún sigue viva, pero siempre haciendo alusión a su muerte de una forma chusca, de una forma chistosa, cómica, y siempre mediante el uso de las rimas. Las calaveritas literarias es una costumbre que sí se está perdiendo, pero que muchas comunidades, digamos, más pequeñas en México las siguen impulsando y en las escuelas se sigue enseñando a los niños a escribir este tipo de versos. ¿Cómo festejamos el Día de Muertos en México hoy en día? Bueno, como les mencionaba hace un rato, cada comunidad, cada región del país tiene su propia particularidad. Les quiero mencionar dos pueblos que son emblemáticos. Uno es en el estado de Michoacán. Más que un pueblo, son pueblos que se asentaron alrededor del lago de Pátzcuaro. Y esta celebración es muy particular porque las procesiones se llevan a cabo en el lago. Entonces, más allá de la tradición en sí, es un espectáculo muy lucido que vale la pena alguna vez presenciar. Los altares siempre se van a poner en casa. Las familias podrán un altar para las personas, sus seres queridos que han fallecido. Y la noche del 2 de noviembre, que es importante mencionar, la noche del 2 de noviembre se cree que regresan las almas de los difuntos que fallecieron siendo adultos. La noche del 1 de noviembre regresan las almas de los niños que fallecieron, niños, niñas que fallecieron. Entonces, en estas noches va a ser común que la gente salga de sus hogares y vaya a los panteones, lleve mariachi, lleve bandas de música, lleve comida, lleve flores, limpien las tumbas. En algunas comunidades de México incluso exhuman los restos y los limpian ese día. Y es una noche de festividad, es una noche en la que cada familia visita a sus muertos y celebra lo que fuera su vida. Otra celebración destacada hoy en día en México es la del pueblo de Mixquic, en el Estado de México, muy cerca de la capital del país, en la que también toda la gente del pueblo acude al panteón de esa localidad con música y ahí pasa toda la noche compartiendo comida, compartiendo con otras familias del pueblo en esta especie de celebración. Y creo que esta palabra es la clave de esta tradición y que creo que es digna de considerar para ustedes, estudiantes que están participando en este proyecto de las alegorías. El elemento clave de la tradición del Día de Muertos es la celebración de la vida, el celebrar a aquellas personas que por alguna razón ya no están con nosotros, pero que siguen siendo parte de nuestras memorias. Esto es todo de mi parte por ahora, pero quisiera dar lugar a preguntas. Si ustedes tienen algo que quieran compartir o algo que quisieran saber más, con gusto yo los escucho. Bueno, queda abierto entonces el espacio, estimados estudiantes e invitados, para que puedan hacer todas las preguntas referentes a esta interesante temática.
Entonces, en la medida que vayamos participando, sí pedirles que aperturen su cámara, ¿verdad? Para poder tener un mejor contacto de las diferentes interrogantes que tengan cada uno de ustedes. Quizá yo tenía una pregunta para iniciar. Había escuchado que el año que una persona fallece, es decir, ese mismo año no se le puede hacer un altar de muertos, no se le puede colocar en el altar. Sí, había escuchado eso, sino que hay que esperar todavía un siguiente año, pero jamás se le pone un altar a una persona que murió ese mismo año. Es correcto, Carlos. Así es. La costumbre es que al siguiente año se, se pone el altar por primera vez. Y bueno, aquí quiero tomar un punto que me salté en la presentación. Después de que los pueblos, el pueblo mexica hacía las exequias de la persona fallecida, hacía rituales durante los siguientes 4 meses después de su muerte. Esto significa que es el proceso en el que el cuerpo se va descomponiendo hasta, hasta los siguientes 4 años, que es cuando, digamos, el periodo de tiempo en el que solo quedarían los restos óseos. Y creo que de ahí puede venir esta creencia de que el altar se le pone a la persona fallecida hasta un año después de su partida. Tenía otra pregunta y tenía que ver con el famoso pozole. Había leído un poco que la raíz es una especie de canibalismo ritual. Es decir, o sea, si bien es cierto, los aztecas no eran antropófagos directamente, pero sí la practicaban de manera ritual. Es decir, se comían a sus rivales y era una forma de adquirir las propiedades del guerrero, o sea, que se estaban devorando. Así es, y esto nos trae otra idea que es muy interesante ver cómo el concepto que nosotros tenemos de la muerte, ya digamos occidentalizado, difiere mucho de los pueblos originarios. Como bien dices, los aztecas no eran caníbales como tal, pero el pozole sí era hecho con restos de los enemigos. Era una forma de hacer un ritual y una forma también, recordemos que se hacían sacrificios humanos que para nosotros, bueno, obviamente hoy en día sería inconcebible, pero es parte importante de entender esta cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Hay una pregunta en el chat, creo. ¿A qué se debe la división de la creencia que los adultos les visitan un día y los niños fallecidos otro día? Bueno, como les comentaba al principio, la costumbre de, no la costumbre, perdón, sino la forma en que fallecía una persona determinaba a qué lugar su alma se dirigía después de la muerte. Y también definía en qué fechas se le recordaba cada año. De ahí surge la separación de que todos los adultos vengan la noche del 2 de noviembre, que tiene que ver también con la celebración de los fieles difuntos, y se le dedique exclusivamente a los niños, a las almas de los niños, que regresen la noche del 1 de noviembre, que coincide también con la celebración de todos los santos de la religión católica. Hola, sí, yo de hecho tenía también un interrogante sobre ese tema en relación a las fechas del 28 de octubre y del 30. El 30 también de ese mes. Entonces, ¿qué pasa exactamente con el tema del 30 con respecto a que son los niños que no fueron bautizados? ¿Qué parte de la historia hay con eso? Sí, claro, esta creencia ya es más arraigada a la religión católica
y como bien dice, está dedicado a estas almas que nacieron, bueno, más bien que fallecieron sin haber sido bautizadas, pero esto ya es una creencia del catolicismo y también está relacionada, por ejemplo, en el aspecto de los altares que podemos ver hoy en día. Si ustedes notan un altar, por lo regular son 2 o 3 niveles. Cuando es de 2 niveles significa que uno representa el cielo y el otro la tierra. Cuando le aumentan un tercer nivel, ya está más relacionado con la creencia del catolicismo, porque el tercer nivel representa el purgatorio. El purgatorio es una creencia de la religión católica. Asimismo, cuando el altar tiene 7 niveles, son los 7 pecados capitales y los 7 pruebas que debe pasar un alma para poder llegar a la purificación. Las fechas del 28 y el 30 de octubre para recordar a estas almas sí ya está más relacionada con la religión y incluso en muchas regiones también de México siguen celebrando estas fechas como tales, pero lo más común, la coincidencia siempre va a ser el 1 y el 2 de noviembre. Muchísimas gracias, Gabriel. Es fascinante. El tema es muy fascinante, como bien expresó usted al inicio, que es una de las tradiciones muy arraigada y con tanta historia y tanto simbolismo que es maravilloso, realmente es maravilloso. Bueno, yo tenía una pregunta y esta va en base a qué pasa con las personas que no levantan un altar, porque según estaba leyendo, no sé si actualmente aún se tiene esa creencia, de que los muertos se llevan a las personas que no ponen un altar. Entonces quería saber si esa aún es la creencia actual o si hay alguna otra razón por la cual, se tiene esa creencia de que está mal no levantar un altar. Sí, la creencia de que si no pones un altar para tus difuntos, te van a llevar, son leyendas, siguen muy arraigadas en las creencias populares, pero también es importante resaltar en este punto que distintas religiones que tienen lugar en nuestra región mesoamericana no contemplan o no aceptan la idea de poner un altar a los muertos. Entonces, hoy en día es común también que haya mucha gente que esté en contra de seguir esas tradiciones por una cuestión religiosa, sobre todo porque si bien la tradición del Día de Muertos está relacionada directamente con los pueblos prehispánicos, también tiene mucha carga de la religión católica y otras religiones pues no comparten estas ideas. Las leyendas, sí, qué bueno que lo mencionas, son leyendas muy vivas en las comunidades, en los pueblos, pero hoy en día también es muy común que la gente ya no ponga las ofrendas por estas razones religiosas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Aprovechemos estos momentos. Yo tenía una pregunta. Bueno, no sé si ella primero. Si quiere usted primero, dice. Bueno. Bueno, yo había leído un poco de que para los altares se utiliza bastante, ahorita no recuerdo bien el nombre de la flor, pero que es de tonos amarillos y naranjas, y de que esto simbolizaba como el camino que tenían que recorrer los muertos hacia el mundo de los vivos, pero yo quería saber si o sea, cuál es el simbolismo que está detrás de esta flor en específico, o si puede ser también otro tipo de flor el que se puede utilizar.
La flor que se utiliza es la flor de cempasúchil. Es una flor que aquí se encuentra en los viveros como marigold. La diferencia con el cempasúchil que encuentras en México es el aroma. El aroma es un aroma muy, muy fuerte y por eso la creencia de que esta flor tenía que ser utilizada porque con su color brillante, tanto amarillo como naranja, así como con el aroma, podían guiar a las almas de regreso a sus hogares. Siempre va a ser esta flor. Hay algunas otras que se utilizan, se pueden llegar a utilizar, sobre todo en los altares y en los cementerios. Lo importante de las flores es que siempre vengan en tonos amarillo, naranja, que simboliza el sol, la tierra, y en color morado, que es el color de... Gracias. ¿Alguien más tenía otra pregunta? La otra persona. Sí, yo la tenía. Sí, Alison. Es acerca de los alebrijes. Tengo entendido que son criaturas que nos acompañan, pero siempre me dio curiosidad cómo nos eligen. Si, no sé si tienen que ver acerca de nuestro carácter, nuestra personalidad, cómo es que los alebrijes nos eligen, o no sé si nosotros los elegimos así inconscientemente. Era acerca de los alebrijes, hay un mito acerca de ellos. Sí, sí hay un mito de los alebrijes, pero creo que aquí sí es un tema que mezcló la película de Coco con el Día de los Muertos, aunque en realidad no tiene nada que ver con la tradición del Día de los Muertos. Los alebrijes son artesanías mexicanas. Aquí les mostraba uno y tengo varios por ahí porque es mi artesanía favorita. Son resultado de un sueño, de sueños de un artesano del Estado de México que pasó gran parte de su vida en el estado de Oaxaca y que tenía estos sueños donde creaba criaturas que combinaban diferentes animales. Entonces, realmente no están relacionados con el Día de Muertos. Los alebrijes no nos eligen. El significado es un poco más sencillo que eso. Es resultado de sueños de un artesano que los materializó creando las figuras en madera. El ser que sí tiene una relación con el Día de los Muertos son los perros, específicamente el perro Xoloscuincle, porque la creencia es que cuando estás a punto de llegar al Mictlán, al lugar de los muertos, tu alma tiene que cruzar un río. En ese río va a haber un perro. Si el perro te conoce, entonces te va a ayudar a cruzar. Te va a dejar que te subas en él y él va a cruzar nadando y tú vas a poder llegar al otro lado del río donde ya será el lugar en donde descansará tu alma. De ahí la importancia que tenían los pueblos de criar y de cuidar a los perros. Ahí sí el perro te va a elegir de acuerdo a si en vida lo cuidaste o te va a dar la espalda si no fuiste bueno con él. Es importante mencionar aquí también que es por ello que cuando una persona fallecía era sepultada junto al cuerpo de su perro. Ok, muchísimas gracias por la aclaración. Yo tengo otra pregunta. Bueno. Bueno, siguiendo siempre con lo de los perros, tengo la inquietud si el perro tenía que ser de una raza en específico o podría ser como cualquier raza de perro que podría pasar a las personas. Lo que decían los códices florentinos, el códice florentino, perdón, es que el perro debía ser de pelo bermejo, de pelo rojizo. Y la raza que cumple con esta característica es la raza de los Xoloscuincles.
Recordemos que en el México prehispánico, en Mesoamérica, no había las razas de perros que conocemos hoy en día. Eran muy pocas, pero la más sobresaliente, la que más se encontraba, era la de los xoloscuincles, que son estos perros que tienen muy poco pelo, que parece que no tuvieran pelo para nada. Ok, gracias. Bueno, mi pregunta es sobre los altares y el significado que tiene la cruz en el altar. Porque, bueno, yo veo los altares mexicanos y son súper cargados de un montón de cosas que tienen mucho significado, como el pan de muerto o las calaveritas. Y la cruz siempre va arriba o al lado del difunto. Entonces quisiera saber cuánto significado tendrá la cruz para el altar. Claro, tiene mucho significado, pero es un significado religioso. Entonces, es posible que si una persona no es de la religión católica, pero sigue las tradiciones de los pueblos originarios, no va a colocar la cruz como un elemento del altar. La cuestión de colocar la cruz es una cuestión totalmente religiosa y efectivamente siempre se puede poner tanto al lado de la imagen del fallecido como en el primer nivel. Y sí tiene una carga totalmente religiosa. Y mencionaste algo que se me pasó también en la presentación y bien importante, que es el pan de muerto. El pan de muerto también es un símbolo de que estás ofreciendo un regalo a la persona fallecida, y también es importante el simbolismo que tiene como tal la figura del pan de muerto, que está hecho de manera que figura a huesitos, ¿no? Huesitos como si fueran del cadáver de la persona. Buenos días, yo tengo una duda con respecto a cómo se iba a saber si las personas que fallecieron pues pasaban las pruebas en Mictlán y quiénes hacían las pruebas o cuáles eran este tipo de pruebas. Las pruebas eran las que les mencionaba muy al principio. Comenzaban con las montañas que chocaban entre sí, seguía un sendero vigilado, custodiado por una serpiente, después otro por una lagartija verde, después 7 praderas y el río era el último. Y en realidad no se menciona de qué manera se sabía si pasaban las pruebas o no. Lo importante ahí es que los ritos que seguían a las exequias durante los 4 meses siguientes y de ahí cada año durante los 4 años posteriores al fallecimiento se hacían de modo tal que todos estos ritos ayudaban a que el alma pudiera llegar finalmente al Mictlán, al lugar de los muertos. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, bueno, dos más. Mi pregunta es, ¿qué pasaba cuando las personas no lograban pasar la prueba? Digamos, en las montañas, si las montañas eran aplastadas, su alma se desvanecía o podían volverlo a intentar. ¿O qué era lo que ocurría? Esa parte, para serte honesto, no la conozco. Lo que dice el códice es que los esfuerzos de los vivos, los esfuerzos de las personas familiares que quedaban de ese ser querido que había partido, era a través de esos rituales ayudarla a cruzar, a que finalmente pudiera llegar ante el Dios de los muertos. Pero sería interesante investigar, y lo voy a hacer, para ver qué pasaba si efectivamente no podían cruzar algunos de los obstáculos, porque, por ejemplo, podría ser que el perro que los esperaba al otro lado del río los desconociera y no pasaran. Es un buen punto y lo voy a investigar con mucho gusto. Gracias. La otra pregunta que tenía era acerca de por qué las personas se terminan pintando de la Catrina. Si bien nos comentó, esta era un rito burlesco, ¿cómo es
que después de convertirse en una obra de arte, trascendió a que toda la gente se comenzaba a pintar el rostro de Catrina. Entonces, eso. Y el simbolismo que utilizan para todos los elementos que se colocan en el rostro, porque son elementos bastante cargados también. Claro, después de haber sido un elemento chusco de principios del siglo XX de su creador, José Guadalupe Posadas, cuando Diego Rivera la pinta en este mural muy conocido de una tarde de domingo en la Alameda Central, es cuando ya se torna más parte de los elementos, digamos, de la cultura mexicana. En realidad no sabría decirte por qué o en qué momento se decide que la gente se va a pintar, se va a caracterizar de Catrina para esta pero considero que al ser un elemento tan importante de la cultura y tan relacionado con la muerte, pues es muy común que la gente decida llevar a cabo todo este tipo de maquillaje. Y el significado no tiene nada, digamos, más allá de lo normal, es caracterizarte de modo que parezcas un esqueleto, o sea, incluso acá tengo a una Catrina, que traje para la presentación. Entonces, siempre va a ser el maquillaje de modo que parezca que eres un esqueleto, y toda la carga de colores y de brillantes que pueda tener, pues es más relacionada al colorido de esta tradición. En realidad no es que cada brillito, cada color tenga un significado, sino que ya cada persona le pone su toque personal para hacerlo más, digamos, más vivo. Ah, ok. Muchas gracias. Yo tengo una consulta. ¿Qué pasa con las almas de las personas que fallecen de una manera violenta o también de las personas que han tenido como una vida muy, muy difícil, sin embargo, mueren de una forma natural? Fíjate que es una pregunta bien interesante y que sigo tratando en lo que he leído, sigo tratando de encontrar esta respuesta, porque debo serte honesto, cuando yo leí que las personas que fallecen de forma natural o por vejez eh, o por muerte violenta tienen que cruzar todos estos obstáculos, sí me causó un poco de conflicto interno, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible, digo, a tu lógica moderna, occidental, dices, ¿cómo es posible que una persona que falleció por la edad tenga que cruzar todos esos obstáculos, y una persona que falleció porque le dio un rayo vaya directo al paraíso? Es una pregunta bien interesante, te soy honesto, lo traté de buscar en varias fuentes, aún no lo he encontrado, porque sí, así como a ti me causó un conflicto el pensar que pudiera ser un castigo más allá ¿no? de lo que sufrió en vida o de que falleció de manera natural. Pero sí, también me pareció interesante que cuando se interpretan los códices, la relación que se hace es bien directa. El Mictlán, que es a donde van estas personas, estas almas, es comparado con el infierno por todos los obstáculos y sufrimiento que conlleva llegar ahí. Y Tlalocan es comparado o igualado al paraíso. Entonces, sí creo que habría que investigar más acerca de dónde viene o por qué esa idea de que un alma tiene que pasar todavía por tantos obstáculos para poder llegar finalmente a su descanso. Gracias. Yo tenía una duda. ¿Qué pasaría si alguien se queda sin familia, por decirlo así, y que no cuenta con el apoyo de nadie desde el plano de los vivos, por decirlo así? La creencia de esta tradición es que el alma continúa
viva siempre que haya alguien que la recuerde de este lado. Entonces, si no hay nadie, si no tienes familia, si no tienes amigos, nadie de la comunidad que te recuerde, entonces realmente significa la extinción de tu alma. Y por ende, el de toda su familia anterior que él recordaba. Exactamente. O sea, la idea es que mientras sigas recordando, mientras sigas poniendo el altar, mientras sigas yendo al cementerio a visitar los restos de esa persona, mientras siga en tu memoria, el alma es una forma, sin sentido de decirlo, pero el alma sigue viva. Cuando ya no estás en el recuerdo de nadie, entonces tu alma ya no tiene razón de persistir. Ok, gracias. Yo tenía otra pregunta, que viene como un poco de la mano con la pregunta que hacía Chelsea, y es que, digamos, cuando una persona se suicida, siempre pasa por las pruebas o llega directamente, o qué pasan con esas personas. Sí, por lo que leí, las personas que fallecían por suicidarse también pasaban por esas pruebas para llegar al Mictlán. Gracias. Bueno, yo más que una duda, es como un pensamiento. De hecho, iba ligado con lo que preguntaba a chicas y que usted mencionó al final de la presentación, que en realidad lo que conmemora el Día de los Muertos es la vida, porque me parece súper interesante y es como que lo que más me gusta de la tradición de México, es de que en realidad, lo que usted decía, de que se busca más el recuerdo. O sea, porque una cosa sigue estando en vida en cualquier lado, mientras uno lo recuerde. Por ejemplo, los pensamientos de Sócrates, o sea, siguen en la mente de muchas personas. Entonces quiere decir que él, o sea, sigue en vida aunque murió hace muchos años. Entonces, o sea, lo mismo pasa con las personas. O sea, mientras hay una persona que te recuerde, o hay otro dicho, ¿verdad? Que es como famoso, si alguien te llega a conocer, nunca te va a olvidar. Entonces no necesariamente tiene que ser como parte de tu familia, sino que de verdad vos hiciste una familia en otro lado, por ejemplo, con amigos o cosas así, mientras ellos puedan seguir como conmemorándote. Es como, eso es lo interesante de toda la tradición, de que en realidad, como usted dice, no, o sea, no conmemoras el luto o como se ve en otras culturas, sino que se ve más allá y se ve como esa alegría de que la persona ya está como en una mejor vida. Y otra cosa que pienso, o sea, no conozco mucho tampoco, pues, pero con lo que comentaban de que aunque muriera de forma natural, tenía que seguir el proceso. O sea, yo pienso que al final es como un camino para llegar a algo. Es como la preparación que uno tiene que tener para llegar a ese lugar, pues, porque, o sea, siento yo que si uno consigue algo de una manera fácil, es como que no lo disfruta. O sea, si lo ponemos como en contexto, ¿verdad? En cambio, el pasar todas esas pruebas que están para llegar al paraíso, se podría decir, pues es como esa preparación de decir que, o sea, ni eso es fácil, pues, o sea, todo cuesta por algo. Y, o sea, eso es lo que pienso yo de la cultura mexicana y que me gusta bastante esa tradición en general. Gracias, Luis. Sí, efectivamente, creo que al final de cuentas lo bonito de esta tradición es precisamente el celebrar la vida. No quiere decir que la muerte nos traiga alegría como tal, porque siempre pasamos por un periodo de duelo, eso es inevitable, pero al final del día lo que rescatas es los recuerdos de cuando esa persona estuvo contigo en vida, y el dedicarle una noche del año a esa memoria, a celebrar, a esperarlo, a preparar el altar para que el alma de esa persona llegue. Creo que eso es lo más significativo de la tradición, y me parece bien interesante lo que comentas sobre el camino para llegar a Mictlán, y coincido totalmente. Al final de cuentas es un camino necesario quizás para que tu alma alcance ese nivel quizás de purificación que te permita llegar al lugar donde va a descansar tu alma. Entre los obstáculos que
que tiene que pasar tu alma para llegar a Mictlán, olvidé uno muy importante, que es un lugar donde se describen los vientos como de obsidiana. Obsidiana era esta piedra con la que hacían las armas para la guerra, punzocortantes, y que acababan con todo. O sea, después de ese lugar de vientos de obsidiana, digamos que todo lo que era tu piel quedaba deshecha, ¿no? Entonces, después de eso, nada más es cuando quedaba tu esqueleto como tal. Y la gente, pensando en que las almas pasarían por todas estas etapas, todos esos obstáculos, al sepultar el cuerpo, y aquí es también importante mencionar, el rito era cremarlo y después sepultar las cenizas con pertenencias, con abrigos, con el perro, con todos los elementos que le permitieran atravesar todos estos obstáculos. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta o algún comentario. Yo tengo una pregunta. Vale, dele, Sofía. Hola, buenos días. Quería saber, quizás haciendo una conexión forzada de cómo la reencarnación entra en esta tradición. Y también si como los dioses o algo así, mayas o algo así, va como relacionado a esa tradición del Día de los Muertos. Sí, cada cultura tenía sus propios rituales y sus propias creencias sobre el Día de los Muertos. En esta presentación nos enfocamos en la el pueblo mexica, porque es con quien tenemos más, digamos, coincidencia en toda la región de Mesoamérica, puesto que los mayas, como bien sabemos, se establecieron principalmente en la península de Yucatán y en lo que es ahora el territorio de Guatemala, es donde más tuvieron presencia, pero la coincidencia cultural más grande que tenemos todos los pueblos de Mesoamérica proviene de los mexicas. Me decías también, perdón, la primera pregunta, tu primera pregunta. La reencarnación, si Claro, tiene como sí. que si entra. Sí entra. ¿Recuerdan cuando les hablé del Tonatiuh-Vichan, que es el lugar, la casa del sol a donde van los guerreros y las mujeres que fallecieron en labor de parto? La creencia era que después de los 4 años que pasaban en esta casa del sol, regresaban a la tierra en forma de colibríes, en forma de mariposas, y ahí es donde entra el papel de la reencarnación en la cosmovisión del pueblo mexica. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengamos o ya todo está más claro? Yo tenía, bueno, más que duda un comentario, porque estaba leyendo sobre las flores, sobre el color amarillo y anaranjado, y me llamó la atención y busqué un poco de su simbolismo. Y ahorita que menciona lo de la reencarnación de las almas como colibríes o como mariposas, casualmente encontré que las mariposas monarcas están asociadas a esta festividad en cuanto a su paso por México. Entonces le han dado el sentido de que en sus alas llevan las almas de los espíritus, ayudándolas a pasar al mundo de los vivos y viceversa. Entonces mi consulta es si hay quizá otro símbolo que no sea la mariposa o el colibrí que ayude a las almas a pasar en este trayecto. Sí, Daniel, bien interesante lo que dices, y creo que también eso nos da pauta a considerar que
México es un país y en general, vuelvo a decirlo, Mesoamérica es una región con gran cantidad de pueblos indígenas, cada uno con su propia forma de ver la vida y la muerte. Dentro de esta presentación no contemplé el significado de las mariposas monarcas. Considero que puede ser una creencia más arraigada de la parte occidental del país, que es precisamente por donde ocurre el paso de estas mariposas. En la cuestión de los pueblos náhuatl, son los animales que más representan esta ayuda para las almas o que están relacionadas con la muerte, son los que mencioné, el colibrí, la mariposa blanca y los perros como guías para llegar al Mictlán. Pero es bien interesante seguir leyendo del tema, y conocer cada pueblo originario, cuáles son sus propias. Yo los invito, quizás Carlos les habrá comentado de este proyecto, 68 Voces, 68 Corazones. Es un proyecto de animación de México que retrata cuentos que reflejan la cosmovisión de 68 pueblos originarios, cada uno con su lengua en México. Y si nos metemos más en este tema, seguramente saldrán más cosas. Es un tema muy extenso, es un tema con mucha simbología y te felicito por esa curiosidad que te llevó a leer más del tema. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces cerrando ya el apartado de preguntas y comentarios. Y bueno, en primer lugar quería agradecerte, ¿verdad, Gabriel, ¿verdad?, por todo este espacio que has tenido con los estudiantes de nuestra escuela. Y aprovechando que estamos en este momento de cierre, quería compartir una frase, ya que estábamos hablando de José Guadalupe Posada. Y dice: y es que la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Y es que si hay algo que nos une realmente en esta vida, es precisamente la muerte, la gran emparejadora de la humanidad, me atrevería a decir. Como escuela de diseño, quiero expresar un cordial agradecimiento porque es un tiempo valiosísimo y es una oportunidad de oro, sobre todo para poder conversar de un tema que podríamos estar con una taza de café aquí toda la mañana o toda la tarde, y creo que siempre saldrían más preguntas, sobre todo porque el arquetipo de la muerte es algo que nos va a acompañar toda la vida, y si de algo vamos a estar seguros, es precisamente que vamos a llegar a ese destino. Y de hecho, cada día que nosotros vivimos es un día más cercano también hacia nuestra muerte. Y algo también que es menester mencionar, que con esta festividad nos podemos dar cuenta de que nuestros seres queridos que están al otro lado no están tan lejos. De hecho, están cerca de nosotros. Tanto así que inclusive en la historia de México está un presidente, un pequeño comentario, Francisco Madero, que de hecho con él se inicia, podríamos decir hasta cierto punto, toda la línea presidencial. Y él inclusive se dice que escribió su famosa obra, La sucesión presidencial, y que fue dictada por los muertos o por los espíritus. Sí, es una faceta que quizás no es muy conocida, pero de hecho fue muy famosa a principios del siglo, sobre todo que esta obra marcó el quiebre, ¿verdad?, al porfiriato. Y de hecho se hace el Pacto de San Luis, se establece se vota pues para que haya ya un sistema democrático y termine ya esta época de dictadura. Y se dice, de hecho es una parte interesante de la historia, que lo logró gracias a los seres que están en el más allá, que le dictaron la sucesión presidencial, y con ello comenzó una historia democrática en el México moderno. Entonces, agradecerte, ¿verdad?, de parte de nuestra escuela, ¿verdad? Y bueno, no sé si Lizeth creo que iba a decir también un comentario. Nuestra directora. No, me uno a sus palabras, Carlitos. Infinitas gracias, Gabriel, por esta oportunidad de oro. Es fascinante
fascinante, igual que un par de jóvenes. Mi sentido de respeto, admiración es muy grande hacia México y a toda su cultura rica en costumbres, rica en gastronomía, fascinante. Yo cuando alguien no conoce México le digo, wow, es maravilloso. Y si tenés hasta puntos de comparación es todavía más maravilloso. Así de que no, estoy seguro que quedaron muchas preguntas por ahí. De hecho, yo también tenía otro par de preguntas. Creo que el tema da para más. Este es el inicio precisamente de esta celebración. Y yo quizás, sí, para ir cerrando, es que para mí, al final, se centra en la maravilla del recuerdo. Personalmente, uno de los aspectos que más me conmovió, obviamente estamos en un entorno acá de jóvenes que estudian arte, estudian diseño, etcétera, etcétera. En la película Coco, que yo tenía una pregunta sobre ese tema, qué tan apegada está la narrativa a la parte de la película en relación a la celebración y todo lo simbólico que esta representa, que era una de las preguntas. Pues obviamente el entorno aquí tiene que ver con el eje creativo y por eso era algo como que tenía yo presente. Pero algo que sí me mató, me sacudió, me conmovió hasta las lágrimas, es precisamente el hecho de ya no pensar, no recordar a ese ser querido, es permitir que se desaparezca del mundo de los muertos. Ese segmento fue conmovedor. Y realmente yo de manera muy particular, aunque hay mucha simbología que es maravillosa, es el poder de tenerlo siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, de una manera así tan sencilla, pero tan poderosa en el hecho de pensarlo siempre, de recordarlo siempre, y para que continúen en el mundo de los muertos. Eso fue muy fuerte en la película, en esta película, y creo que lo lograron de alguna otra manera transmitir, ese momento tan significativo y tan poderoso. Bueno, yo creo que la fui a ver como 3 veces y cada vez que la veía encontraba más datos interesantes en todos los sentidos. No sé el mexicano cómo habrá recibido al final, pues sé las críticas que le hicieron a la película, pero al final el mexicano, siendo una celebración popular, no sé qué tan identificado o qué tan invadido o qué tan, cómo habrá sido el sentimiento honesto que habrá pasado, por ejemplo, con esa película que hablaba de una tradición tan poderosa y tan fuerte para los mexicanos, ¿verdad? Entonces yo solo me resta agradecerle, Gabriel, que sea el inicio de una relación de amistad, de colegas, de agente cultural, agentes académicos. Cuenten con nuestro apoyo. Aquí me puedo sentir yo muy orgullosa. Tenemos una comunidad de jóvenes altamente creativos y sobre todo con muchas ganas de hacer muy bien las cosas como salvadoreños. Entonces, necesitamos más espacios de exposición, más espacios para llevar a todos los segmentos de nuestro país el diseño, temáticas de cultura, que la necesitamos tanto. El ocio en este país es lamentable cómo lo interpretamos. Y la realidad es que el ocio forma parte de la calidad de vida de los seres humanos. Y de momento se interpreta muy mal. Entonces necesitamos más espacios que tengan que ver con temas culturales, con temas de arte, con temas de diseño. Y quizás así podemos respirar un poco más un aire diferente que no sea por el cual muchos nos han etiquetado.
tanto afuera como entre nosotros como salvadoreños. Para mí los mexicanos son formidables y bueno, siempre lo he dicho, siempre le he pasado muy bien. De hecho, mi hija estudia en México y es fascinante. Y había una acotación sobre cómo veo que celebran el Día de los Muertos en la institución donde ella estudia, porque sí, la importancia también de las academias, de todo el mundo, existe una obsesión hacia la parte de la tecnología, hacia la parte y creemos que eso nos hace súper así pro y súper adelantados, etcétera, etcétera. Y de momento vamos dejando de lado el aspecto de nuestras tradiciones. Y eso me llamó en su momento la atención, ver que si había una celebración, que sí montaban los altares, todo el simbolismo, y es maravilloso. Nosotros como agente académico tenemos una gran responsabilidad de rescatar y de mantener en la medida de lo posible nuestras propias tradiciones también salvadoreñas y mesoamericanas, pues. Entonces, muchísimas gracias por este conversatorio. Gracias también a los jóvenes por su asistencia, por tener la cultura de asistir a este tipo de iniciativas que son tan importantes y que todo va a sumar a nuestra experiencia. Así de que estoy admirada de todas las preguntas que hicieron y varias muy interesantes. Yo estaba muy fascinada con un par de preguntas muy interesantes, así que Carlos, gracias también por haber gestado esta presentación, que sería el inicio de varias actividades que estamos dispuestos en apoyar y en promover y en divulgar. Así es que, señor, esta es su casa y lo recibimos, como le decimos a nuestros amigos cuando llegan a la Escuela de Diseño, con el corazón, y nuestro corazón es naranja. Que tengan todos un estupendo día. Muchas gracias. El agradecimiento es mío. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Lisette, por abrir las puertas de la Escuela de Diseño. Carlos, por esta iniciativa tan bonita que se está trabajando, y a los estudiantes, por supuesto, por estar aquí, por su atención y sobre todo por esa curiosidad que tienen de saber más y de conocer más de esta tradición. Un último mensaje, ya les llegará una invitación. Vamos a llevar a cabo un taller de papel picado próximamente para quienes quieran aprender más de esta parte, de este elemento de la tradición. Se llevará a cabo en la embajada, les enviaremos la información, y síganos en redes sociales también para que se enteren de las demás celebraciones que llevaremos a cabo con motivo del Día de los Muertos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Damos entonces por concluido este conversatorio. Estamos siempre ahí en comunicación y ya estamos trabajando de lleno con nuestro proyecto Alegorías Visuales del Día de los Muertos, Narrativas del Más Allá, en esta tercera edición en la Escuela de Diseño con la Embajada de México en El Salvador. Entonces, terminamos hasta acá. Muchísimas gracias a todos y pasen una bonita mañana. Bendiciones.